¿Alguna vez te has despertado y te has dado cuenta de que la persona que duerme a tu lado, la persona a quien prometiste amar para siempre, se ha convertido en tu carcelero? ¿Has sentido esa angustia de no saber cómo llegaste a ese punto, de no entender en qué momento tu vida se transformó en una pesadilla de la que no puedes despertar? Pues déjame contarte algo, porque lo que viví fue exactamente eso, y hoy voy a compartir contigo cada detalle doloroso, aterrador, y al final liberador de cómo mi esposo terminó nuestro matrimonio no porque dejara de amarme, sino porque quería controlar absolutamente cada aspecto de mi existencia. Esta es la historia de cómo me liberé de sus garras y cómo ayudé a las autoridades a construir un caso que garantizara que nunca más pudiera hacerle a otra mujer lo que me hizo a mí. Mi nombre no importa tanto como mi historia, porque sé que en algún lugar alguien está viviendo el mismo infierno del que yo logré salir. Y si mis palabras pueden ayudar aunque sea a una sola persona a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde, entonces vale la pena compartir este capítulo tan doloroso de mi vida. Recuerdo con exactitud el momento en que me di cuenta de que mi matrimonio no solo se estaba desmoronando, sino que era una jaula cuidadosamente construida para mantenerme exactamente donde él quería. Era un martes por la mañana. Nada especial en ese día. Solo otra mañana más en lo que yo creía que era mi vida normal. Estaba parada en nuestra cocina, esa misma cocina donde habíamos celebrado aniversarios y organizado cenas con amigos, donde había imaginado que nuestros futuros hijos desayunarían antes de ir a la escuela. La luz del sol entraba por las ventanas, creando esos rectángulos dorados en el piso que normalmente me hacían sentir en paz, pero esa mañana, esos rectángulos parecían barrotes de una prisión. Mis manos temblaban mientras sostenía mi teléfono celular, leyendo el mensaje de texto que él me había enviado desde su oficina en el centro de la ciudad. El mensaje parecía inocente para cualquier otra persona que pudiera leerlo. Simplemente un esposo preocupándose por su esposa. Pero yo sabía mejor que nadie lo que realmente significaba. Yo conocía el código oculto en esas palabras aparentemente simples. Me estaba preguntando dónde estaba, qué estaba haciendo, con quién estaba, y exigiendo prueba fotográfica de mi ubicación. Esto no era amor, Dios mío. Esto no era preocupación genuina. Esto era vigilancia pura y dura. Esto era control absoluto. Y la parte más aterradora de todo esto era que se había vuelto tan normal en nuestra relación que durante meses, quizás incluso años, ni siquiera lo había cuestionado. Había sido como una rana en agua que se calienta lentamente, sin notar que la temperatura sube hasta que es casi demasiado tarde para saltar. Pero esa mañana, algo dentro de mí se rompió de verdad. Tal vez fue la forma en que la luz del sol tocó mi rostro, recordándome una versión de mí misma que había olvidado que existía. Tal vez fue el sueño que había tenido la noche anterior, donde corría por un campo abierto sin nadie persiguiéndome, sin nadie observándome, sin nadie controlando cada uno de mis movimientos. O tal vez fue simplemente que mi alma había alcanzado su punto de quiebre y estaba gritándome que despertara, que viera en qué se había convertido mi vida, que entendiera que esto no era normal, que esto no era saludable y que esto definitivamente no era amor de verdad. Quiero que entiendas algo crucial desde el principio de esta historia, algo muy importante que necesito que comprendas. Yo no me desperté una mañana y de repente me encontré en una relación abusiva y controladora. Este fue un proceso gradual, tan sutil y tan insidioso que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que estuve completamente atrapada. Esa es la cosa con el control, ¿sabes? No se anuncia con fanfarria y señales de advertencia claras. Se arrastra lentamente, disfrazado de cuidado, de preocupación sincera, de amor profundo. Se envuelve alrededor de tu vida tan suavemente al principio que lo confundes con un abrazo tierno, sin darte cuenta hasta mucho después de que en realidad es un estrangulamiento. Cuando conocí a David por primera vez, he cambiado su nombre por razones legales, pero todo lo demás que voy a contarte es absolutamente cierto y real. Pensé que había encontrado a mi alma gemela. ¿No es eso lo que todos pensamos al principio de una relación? Conocemos a alguien que parece perfecto, que parece entendernos de maneras en que nadie más lo ha hecho, que nos hace sentir vistos y valorados y apreciados de verdad. David era encantador, exitoso en su carrera, atento en cada detalle, y parecía genuinamente interesado en cada aspecto de mi vida. Quería saberlo todo sobre mí, mi infancia, mis sueños más profundos, mis miedos más oscuros, mis relaciones pasadas,
mis rutinas diarias, mis amigos más cercanos, mi familia. En ese momento, interpreté este interés intenso como amor profundo y conexión verdadera. Pensé para mí misma, finalmente, aquí hay alguien que realmente se preocupa por mí, que quiere conocer a la verdadera yo, no solo la versión superficial que muestro al mundo exterior. No tenía ni idea de que en realidad le estaba proporcionando un plano detallado de cómo controlarme, de cuáles eran mis puntos débiles, de cómo manipularme de la manera más efectiva posible. El comienzo de nuestra relación se sintió como algo sacado de una película romántica de esas que te hacen suspirar. David me persiguió con una intensidad que era a la vez halagadora y un poco abrumadora, te lo confieso. Nos conocimos en una conferencia para profesionales del marketing. Yo trabajaba para una pequeña agencia boutique en ese momento, y él era un ejecutivo senior en una firma mucho más grande y prestigiosa. Desde el momento en que comenzamos a hablar durante el descanso para el café, sentí esta atracción magnética hacia él que no podía explicar. Era confiado sin ser arrogante, o al menos eso pensaba yo en ese momento. Tenía esta manera de mirarme que me hacía sentir como si fuera la única persona en toda la habitación, la única persona que realmente importaba en ese momento. Nuestra primera cita fue en este hermoso restaurante italiano en el centro, ya sabes, de esos lugares con luz de velas y música suave y meseros que parecen anticipar cada una de tus necesidades antes de que siquiera sepas que las tienes. David ordenó por los dos, lo cual en ese momento me pareció romántico y decisivo. Me encantó ese gesto. Sabía exactamente qué vino combinaría con nuestra comida, exactamente qué platos me impresionarían, exactamente cómo hacerme sentir especial y cuidada de verdad. Recuerdo haber pensado qué maravilloso era estar con alguien que tomaba el control, que tomaba decisiones con confianza, que parecía saber exactamente lo que quería de la vida. No reconocí esto como la primera señal sutil de su necesidad de controlar todo, incluyendo lo que entraba en mi boca, lo que yo comía y bebía. A lo largo de esa primera cita, me hizo preguntas interminables sobre mí misma, sobre mi vida entera. ¿Dónde crecí? ¿Cómo era mi relación con mis padres? ¿Tenía hermanos? ¿Cómo eran mis amigos más cercanos? ¿Qué hacía en mi tiempo libre? ¿Cuáles eran mis pasatiempos? Mis pasiones más profundas, mis sueños para el futuro. Parecía genuinamente fascinado por cada detalle que yo compartía, pendiente de cada una de mis palabras, haciendo preguntas de seguimiento que demostraban que realmente estaba escuchando con atención. Me sentí tan valorada, tan importante, tan digna de atención real. Había estado en relaciones anteriores donde los hombres apenas parecían interesados en conocer a la verdadera yo, donde las conversaciones se sentían unilaterales o superficiales, sin profundidad real. David era diferente, o eso creía yo con todo mi corazón. Quería saberlo todo, y yo, tontamente, se lo conté todo sin reservas. Me abrí completamente, compartiendo no solo los momentos destacados de mi vida, sino también mis vulnerabilidades más profundas, mis inseguridades más íntimas, mis miedos más grandes. Le conté sobre mi difícil relación con mi padre, sobre cómo siempre había sentido que necesitaba demostrar mi valor, sobre mi tendencia a dudar de mis propias decisiones, sobre mi miedo al abandono que arrastraba desde la infancia. En ese momento, esto se sentía como intimidad verdadera, como construir una base sólida de confianza y apertura mutua. No entendía que en realidad le estaba proporcionando un manual de instrucciones detallado de cómo manipularme de la manera más efectiva. Nuestro cortejo fue intenso y se movió increíblemente rápido, demasiado rápido ahora que lo pienso. En 3 meses, éramos inseparables, prácticamente viviendo juntos. En 6 meses, ya compartíamos apartamento oficialmente. En 1 año, estábamos comprometidos para casarnos. Todas las personas en mi vida comentaban sobre qué tan rápido se estaban moviendo las cosas, pero yo desestimaba sus preocupaciones con frases hechas como: cuando sabes que es la persona correcta, lo sabes. Y ¿por qué esperar cuando has encontrado a tu alma gemela? Mi madre, Dios la bendiga, trató de expresar algunas reservas sobre la situación. Nunca dijo nada directamente crítico sobre David, pero yo podía sentir su vacilación, su preocupación maternal, su instinto de madre diciéndole que algo no estaba del todo bien en esta relación. Hacía pequeños comentarios como: ¿estás segura de que estás lista para un paso tan grande? O: está bien tomarse tu tiempo, cariño,
no hay prisa, o pareces diferente últimamente, ¿eres feliz de verdad? Pero yo estaba tan atrapada en el torbellino del romance, tan convencida de que había encontrado a mi pareja perfecta, que descarté sus preocupaciones como sobreprotección maternal exagerada. Ojalá la hubiera escuchado con más atención. Ojalá hubiera prestado atención a esa pequeña voz dentro de mí, que a veces se preguntaba si nos estábamos moviendo demasiado rápido, si su atención se sentía un poco demasiado intensa, si su interés en cada uno de mis movimientos era realmente amor o algo completamente diferente. Pero no escuché esas voces de advertencia. Las silencié con racionalizaciones y nociones románticas y el deseo desesperado de finalmente tener la historia de amor que siempre había soñado tener. La boda fue hermosa, exactamente lo que siempre había imaginado para ese día especial. Mis amigos y familiares estaban allí, celebrando con nosotros, brindando por nuestra felicidad futura juntos. Llevaba un vestido que me hacía sentir como una princesa de cuento de hadas, y David me miraba como si fuera la única mujer en todo el mundo. Nuestros votos fueron tradicionales, prometiendo amarnos y cuidarnos el uno al otro en los buenos y malos momentos, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separara. Yo decía cada palabra con total sinceridad ese día. Realmente creía que estábamos embarcándonos en un hermoso viaje juntos, que éramos socios, iguales, dos personas que construirían una vida basada en el respeto mutuo y el amor verdadero. No tenía ni la más mínima idea de que para David esos votos significaban algo completamente diferente, algo mucho más oscuro. Para él, el matrimonio no era una asociación entre iguales, era un contrato de propiedad sobre mí. Los cambios comenzaron tan lentamente que ni siquiera los noté al principio. Fueron tan graduales que parecían naturales. Comenzó con pequeñas solicitudes que parecían razonables, incluso dulces y consideradas. David sugería que tal vez no necesitaba salir con mis amigas tan seguido, que no preferiría pasar ese tiempo con él, solo nosotros dos juntos. Decía cosas como, te extraño tanto cuando te vas, o no amas pasar tiempo conmigo. Y como yo sí amaba pasar tiempo con él, porque era una recién casada que quería priorizar mi matrimonio, comencé a rechazar invitaciones de amigas. No todas, no al principio, solo algunas de ellas aquí y allá. Pero algunas, gradualmente se convirtió en la mayoría y eventualmente se convirtió en casi todas. También comenzó a mostrar interés en mi vida laboral, lo cual inicialmente se sentía como apoyo genuino de su parte. Preguntaba sobre mis proyectos en el trabajo, mis colegas, mis reuniones importantes, mi horario completo, pero sus preguntas se volvieron cada vez más detalladas, cada vez más específicas, casi interrogatorios. Quería saber exactamente a qué hora salía de casa para el trabajo, exactamente a qué hora llegaba a la oficina, exactamente con quién hablaba a lo largo del día, exactamente a qué hora estaría en casa de vuelta. Si llegaba tarde, aunque fueran solo 10 o 15 minutos de retraso, sus mensajes de texto comenzaban a llegar sin parar. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has llegado todavía a casa? ¿Con quién estás en este momento? Envíame una foto de dónde estás ahora mismo. Al principio, pensé que esto era solo él preocupándose por mi seguridad, preocupado por mí en un mundo peligroso que podía hacerme daño. Respondía a sus mensajes disculpándome, explicando que el tráfico estaba terrible, o que una reunión se había extendido más de lo esperado, o que me había detenido a comprar comestibles en el supermercado. No entendía que me estaba entrenando a mí misma para rendir cuentas de cada minuto de mi tiempo, para justificar cada uno de mis movimientos, para probar mi inocencia incluso cuando no había hecho absolutamente nada malo. Luego vinieron los cambios en mi apariencia física, en cómo me veía. David siempre había elogiado mi aspecto, pero después de casarnos, esos elogios comenzaron a venir con condiciones y comparaciones constantes. Decía cosas como, te verías aún más hermosa si llevaras el cabello suelto, o ese vestido es lindo, pero ¿no crees que es un poco demasiado revelador para la cena con mis colegas? O, me encantas de azul, ¿por qué no usas azul más a menudo? De nuevo, estos parecían preferencias inofensivas al principio. Tal vez incluso consejos útiles de moda de un hombre con gusto sofisticado, pero en realidad eran el comienzo de él controlando cómo me presentaba al mundo exterior. Comencé a elegir mi ropa basándome en lo que pensaba que él aprobaría. Comencé a peinarme de la manera que a él le gustaba.
Comencé a aplicarme el maquillaje de la forma que él prefería. Estaba lentamente borrando mi propio estilo, mis propias preferencias personales, mi propia identidad, reemplazándolas con su visión de quién debería ser yo. El control financiero vino después, envuelto en el lenguaje de la practicidad y la asociación matrimonial. David sugirió que dado que él ganaba más dinero que yo, tenía sentido que él manejara nuestras finanzas familiares. Dijo que deberíamos combinar nuestras cuentas bancarias, que las parejas casadas deberían compartir todo, que esto era lo que se veía una verdadera asociación matrimonial. Tontamente, estuve de acuerdo sin pensarlo 2 veces. Transferí mis ahorros a nuestra cuenta conjunta. Agregué su nombre a mis tarjetas de crédito personales. Le di acceso a absolutamente todo mi dinero. Al principio, nada parecía cambiar en la superficie, pero luego comenzó a cuestionar cada una de mis compras, sin importar cuán pequeñas fueran. ¿Realmente necesitas zapatos nuevos? ¿Por qué gastaste dinero en esa cafetería cuando tenemos café en casa? Noté que compraste almuerzo ayer, en lugar de traer algo de casa. Necesitamos ser más cuidadosos con el dinero. Estableció un sistema donde tenía que pedir permiso antes de hacer cualquier compra por encima de cierta cantidad, una cantidad que se volvió cada vez más baja con el tiempo. Revisaba nuestros extractos bancarios y cuestionaba cada transacción, haciéndome justificar cada peso que gastaba en cualquier cosa. Mientras tanto, sus propios gastos nunca fueron cuestionados, nunca examinados, nunca controlados de ninguna manera. Compraba lo que quisiera cuando quisiera, pero yo tenía que dar cuenta de cada centavo que gastaba. Este debería haber sido el momento en que reconocí lo que estaba pasando realmente. Este debería haber sido el momento en que vi que esto no era normal, no era saludable, no era amor verdadero, pero no lo hice. Me dije a mí misma que David solo estaba siendo responsable financieramente, que administrar el dinero como pareja requería comunicación y compromiso, que tal vez había sido un poco descuidada con los gastos en el pasado. Internalicé su crítica y la hice mía propia. Comencé a creer que necesitaba que él manejara mi vida porque yo no podía confiar en mí misma para hacerlo correctamente. El aislamiento sucedió gradualmente, tan gradualmente que no me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que estuve completamente desconectada de todos los que alguna vez habían sido importantes para mí. David tenía opiniones sobre todas mis amigas, y ninguna de esas opiniones era positiva en absoluto. Sara, mi mejor amiga desde la universidad, era una mala influencia, que estaba claramente celosa de nuestra relación y estaba tratando de sabotear nuestro matrimonio, según él. Mi amigo Miguel del trabajo era inapropiado y obviamente tenía sentimientos románticos por mí que hacían que David se sintiera incómodo. Mi prima Jessica era dramática y siempre causaba problemas, y no entendía lo que era el amor verdadero. Una por una, David encontró razones por las cuales no debería pasar tiempo con las personas que me amaban de verdad. Y como yo quería mantener la paz en casa, porque no quería pelear constantemente, porque estaba empezando a creer sus interpretaciones sobre las motivaciones de otras personas, dejé que esas relaciones se desvanecieran lentamente. Dejé de responder mensajes de texto tan rápido como antes. Rechacé invitaciones a reuniones y eventos. Inventé excusas cada vez que me invitaban a algo. David y yo tenemos planes. No me siento muy bien. El trabajo ha estado tan ocupado últimamente. Mis amigas intentaron mantener el contacto al principio, haciendo esfuerzos genuinos por seguir conectadas, pero eventualmente dejaron de intentarlo con tanta intensidad. Siguieron adelante con sus vidas, asumiendo que yo simplemente estaba absorta en mi matrimonio, sin entender que me estaban cortando sistemáticamente de cualquier sistema de apoyo que pudiera ayudarme a ver lo que realmente estaba sucediendo. Lo mismo sucedió con mi familia, con mis padres y hermanos. David siempre había sido encantador con mis padres durante nuestro noviazgo, pero después de la boda, comenzó a plantar semillas de duda sobre ellos en mi mente. Hacía comentarios sobre cómo mi madre era controladora y no respetaba nuestro matrimonio, y todavía me trataba como una niña. Sugería que mi padre era crítico, y nunca pensaba que yo era lo suficientemente buena para su hija. Reinterpretaba comentarios inocentes de los miembros de mi familia como ataques o insultos o violaciones de límites. Lentamente, las visitas con mi familia se volvieron menos frecuentes cada vez. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas y espaciadas. David siempre tenía una razón por la cual no podíamos asistir a reuniones familiares. Teníamos otros planes comprometidos. Él tenía que trabajar un proyecto urgente. No se sentía bien.
Mi familia estaba siendo irrazonable con sus expectativas. Y yo, queriendo ser una buena esposa, queriendo apoyar a mi esposo, queriendo evitar conflictos constantes, seguí el juego con todo esto. Dejé que me convenciera de que mi familia era el problema, no él. Dejé que creara esta narrativa donde éramos nosotros contra el mundo entero, donde todos los demás estaban tratando de separarnos, donde él era la única persona en quien realmente podía confiar de verdad. Esto, ahora lo entiendo claramente, es el comportamiento clásico de un abusador: aislar a la víctima de su sistema de apoyo, hacerla dependiente de ti y solo de ti, convencerla de que eres la única persona que realmente la entiende y tiene en mente sus mejores intereses. Pero cuando estás viviendo a través de ello, cuando estás en medio de la situación, no lo ves por lo que realmente es. Solo te sientes cada vez más sola, cada vez más dependiente, cada vez más perdida en un laberinto sin salida. Mi vida laboral se convirtió en otro campo de batalla constante. David había parecido apoyar mi carrera al principio, pero ese apoyo venía con condiciones muy específicas. Se molestaba si tenía que trabajar hasta tarde, acusándome de priorizar mi trabajo sobre nuestro matrimonio. Cuestionaba por qué necesitaba asistir a eventos de networking o conferencias de desarrollo profesional, sugiriendo que estas eran solo excusas para socializar sin él, para estar con otras personas. Me hacía sentir culpable por cualquier éxito que lograba en mi carrera, enmarcándolo como algo que quitaba de nuestra relación, en lugar de algo que debíamos celebrar juntos. Cuando recibí una promoción en el trabajo, algo por lo que había trabajado increíblemente duro durante años, su respuesta no fue felicitaciones u orgullo por mi logro. Fue preocupación sobre cómo esto afectaría a nosotros. Le preocupaba que trabajara más horas, que viajara por trabajo, que pasara más tiempo con colegas, que pudiera comenzar a pensar que no lo necesitaba más. Su reacción a lo que debería haber sido un momento alegre me hizo sentir culpable en lugar de orgullosa, como si hubiera hecho algo malo al avanzar en mi carrera profesional. Eventualmente, sugirió que tal vez debería buscar un trabajo diferente, algo más cerca de casa, algo con horarios más predecibles, algo que no me estresara tanto. Enmarcó esto como preocupación por mi bienestar, pero realmente solo quería más control sobre mi tiempo, mi energía, mi independencia económica y personal. ¿Alguna vez has estado en una relación donde sentías que constantemente estabas caminando sobre cáscaras de huevo, nunca del todo segura de qué provocaría a tu pareja? Cuéntamelo en los comentarios si sabes de qué estoy hablando, porque quiero que sepas que no estás sola en esto. En este punto de nuestro matrimonio, vivía en un estado constante de ansiedad que me consumía por dentro. Cada decisión que tomaba, sin importar cuán pequeña o insignificante fuera, requería una consideración cuidadosa de cómo reaccionaría David ante ella. ¿Qué atuendo debería usar hoy? ¿Él lo aprobaría? ¿O haría un comentario que arruinaría todo mi día? ¿Debería almorzar con una compañera de trabajo? ¿Revisaría mi ubicación y exigiría saber por qué estaba en algún lugar que no fuera mi escritorio? ¿Debería llamar a mi madre por teléfono? ¿Escucharía la conversación y me acusaría de quejarme de él? Mi existencia entera se había convertido en manejar sus estados de ánimo cambiantes, anticipar sus reacciones, evitar su ira a toda costa. Y sí, había ira real. David nunca había sido físicamente violento conmigo. Quiero ser clara sobre eso porque el abuso no siempre es físico, no siempre deja marcas visibles, pero su control emocional y psicológico era devastador por derecho propio. Dejaba cicatrices profundas que nadie podía ver. Tenía esta manera de hacerme sentir pequeña, sin valor, incapaz de funcionar sola, sin siquiera levantar una mano contra mí. Usaba lo que le había compartido en esos primeros días de nuestra relación, todas mis vulnerabilidades más profundas y mis inseguridades más íntimas, como armas en mi contra. Me recordaba mi difícil relación con mi padre, sugiriendo que por eso tenía problemas con la autoridad y la confianza. Mencionaba mis relaciones pasadas, insinuando que tenía un patrón de fracasar en compromisos serios. Hacía referencia a mis contratiempos profesionales del pasado, usándolos como evidencia de que necesitaba que él tomara decisiones importantes por mí. Su crítica era constante y sutil, entregada de maneras que hacían difícil argumentar en contra porque enmarcaba todo como preocupación genuina o consejos útiles para mi mejora. Solo estoy tratando de ayudarte a ser tu mejor versión. Solo digo estas cosas porque te amo y quiero que tengas éxito.
No te estoy criticando, solo estoy señalando áreas donde podrías mejorar como persona. Pero el impacto era el mismo que si hubiera estado gritándome insultos directamente. Comencé a creer que era fundamentalmente defectuosa, que tenía suerte de que él se hubiera quedado conmigo a pesar de todas mis fallas, que lo necesitaba porque no podía funcionar correctamente por mi cuenta. Dejé de confiar en mi propio juicio sobre absolutamente cualquier cosa en mi vida. Cuestionaba cada decisión, cada pensamiento, cada sentimiento que tenía. ¿Estaba reaccionando exageradamente? ¿Estaba siendo demasiado sensible? ¿Estaba recordando las cosas correctamente? David tenía una manera de reescribir la historia que me hacía cuestionar mi propia memoria y percepción de la realidad. Negaba haber dicho cosas que yo claramente recordaba que había dicho. Afirmaba que yo había estado de acuerdo con cosas que no tenía ningún recuerdo de haber aceptado. Insistía en que los eventos habían sucedido de una manera cuando yo los recordaba completamente diferente. Esta manipulación psicológica, aunque no tenía una palabra para describirla en ese momento, me hacía sentir como si estuviera perdiendo la cabeza lentamente. Comencé a documentar las cosas en un diario secreto que escondía en mi trabajo, escribiendo conversaciones y eventos, solo para poder demostrarme a mí misma más tarde que no estaba loca, que mis recuerdos eran reales y válidos. El aspecto sexual de nuestra relación también cambió drásticamente con el tiempo. Al principio, David había sido atento y cariñoso, asegurándose de que yo disfrutara nuestros momentos íntimos juntos, pero con el tiempo, esa consideración desapareció por completo. La intimidad se convirtió en otra forma de control, algo que sucedía cuando él lo quería, como él lo quería, sin importar cómo me sintiera yo. Si no estaba de humor, me hacía sentir tremendamente culpable. ¿No me amas? ¿Qué te pasa? Solía ser tan apasionada. ¿Qué pasó contigo? Sugería que debía haber alguien más, que la única razón por la que una esposa no querría ser íntima con su esposo era si estaba satisfaciendo sus necesidades en otro lugar. La acusación era ridícula. Apenas salía de la casa sin él a estas alturas, pero aún así me hacía sentir a la defensiva y culpable por todo. Así que seguía el juego, obligándome a ser íntima incluso cuando no quería, solo para mantener la paz, solo para demostrar que era una buena esposa, solo para evitar otra discusión o acusación hiriente. Esto, aprendí más tarde en terapia, es una forma de coerción sexual, y no está bien bajo ninguna circunstancia, ni siquiera dentro de un matrimonio. Nadie debería sentirse obligado a ser íntimo por miedo o culpa, o presión psicológica. Pero yo no sabía eso entonces. Pensaba que esto era simplemente lo que era el matrimonio, cómo se veía el compromiso real, qué significaba el sacrificio en una relación. Pensaba que estaba siendo madura y responsable al poner sus necesidades por encima de mis propios sentimientos y deseos. No entendía que estaba siendo violada en mi propio hogar, en mi propia cama, por la persona que había prometido amarme y cuidarme para siempre. El punto de quiebre llegó en lo que parecía una noche ordinaria como cualquier otra. Me había detenido en el supermercado de camino a casa desde el trabajo para comprar ingredientes para la cena. Le había enviado un mensaje de texto a David para avisarle. Le había enviado una foto de la tienda para demostrar mi ubicación exacta, justo como él me había entrenado para hacer siempre. Pero mi teléfono se murió mientras estaba comprando, y no me di cuenta hasta que ya estaba en la fila de la caja. Para cuando llegué a mi carro, conecté mi teléfono y se encendió de nuevo. Tenía 17 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto esperándome. Los mensajes comenzaron preocupados. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Por qué no contestas el teléfono? Pero rápidamente se intensificaron a enojados. Sé que me estás ignorando. Esto es completamente irrespetuoso. Espera a que llegues a casa. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía escribir una respuesta explicando qué había pasado con mi teléfono. Me senté en el estacionamiento del supermercado, temiendo ir a casa, sabiendo perfectamente lo que me esperaba allí. Y efectivamente, cuando entré por la puerta, David estaba parado en la cocina, brazos cruzados, rostro lleno de furia contenida. No gritó. Rara vez gritaba, lo cual de alguna manera lo hacía peor. Solo habló en esta voz fría y controlada, que me permitía saber cuán furioso estaba realmente. Me acusó de mentir sobre que mi teléfono se había muerto. Dijo que había ignorado deliberadamente sus llamadas porque no me importaba su preocupación. Cuestionó cada detalle de mi historia, exigiendo saber exactamente a qué hora había llegado a la tienda, exactamente cuánto tiempo había pasado comprando, exactamente por qué me había tomado tanto tiempo responder una vez que mi teléfono se encendió de nuevo.
Durante 2 horas completas, me interrogó sin parar, destrozando mi explicación, buscando inconsistencias como si fuera un detective y yo una criminal, tratándome como una sospechosa en lugar de su esposa. Y yo me quedé allí parada, defendiéndome, explicando una y otra vez lo que había sucedido, mostrándole la marca de tiempo en mis mensajes, tratando desesperadamente de probar mi inocencia ante un juez que ya me había declarado culpable. Finalmente, exhausta física y emocionalmente, simplemente comencé a llorar. No lágrimas suaves y gentiles, sino sollozos enormes y entrecortados que sacudían todo mi cuerpo violentamente. Y fue entonces cuando algo cambió dentro de mí, algo profundo y fundamental. Mientras estaba allí llorando en mi propia cocina, siendo reprendida severamente por el crimen de que mi teléfono se muriera, tuve este momento de claridad devastadora que cambiaría todo. Esto no era amor de verdad. Esto no era un matrimonio real. Esto no era normal en absoluto. Esto era abuso puro y simple. Había estado tan profunda en ello, tan convencida de que así era como funcionaban las relaciones, tan lavada el cerebro por su manipulación constante, que había perdido de vista la realidad por completo. Pero en ese momento, llorando en el piso de mi cocina, algo despertó dentro de mí, alguna parte de mí que había estado durmiendo durante años, alguna parte de mí que recordaba quién era yo antes de David, alguna parte de mí que sabía que merecía algo mucho mejor que esto. La mujer que había sido antes de David nunca habría tolerado este trato horrible. La mujer que había sido antes de David había sido confiada, capaz, independiente, rodeada de personas que la amaban incondicionalmente. ¿Qué le había pasado a esa mujer? ¿A dónde se había ido? Y más importante aún, ¿podría encontrarla de nuevo? Esa noche, después de que David finalmente dejó de interrogarme y se fue a la cama, me senté en nuestro baño con mi computadora portátil, buscando información en Internet sobre mi situación. Escribí frases como esposo controlador y abuso emocional y sentirse atrapada en el matrimonio, y lo que encontré cambió absolutamente todo para mí. Artículo tras artículo describía exactamente lo que había estado experimentando durante años. Sitio web tras sitio web enumeraba señales de advertencia que coincidían perfectamente con mi relación. Foro tras foro contenía historias de mujeres que podrían haber estado describiendo mi vida exacta. No estaba loca después de todo. No estaba reaccionando exageradamente a situaciones normales. No era yo el problema en esta relación. David era controlador y abusivo, y yo era la víctima de abuso de pareja íntima. Ver eso escrito de esa manera, tener un nombre para lo que me estaba sucediendo, entender que otras mujeres habían sobrevivido esto y habían escapado exitosamente, fue como si alguien hubiera encendido una luz brillante en una habitación en la que había estado tropezando en la oscuridad durante años. Pasé horas esa noche leyendo historias de sobrevivientes, aprendiendo sobre recursos disponibles para mujeres en relaciones abusivas, entendiendo la dinámica del control y la coerción en relaciones íntimas. Aprendí que irse es el momento más peligroso, que los abusadores a menudo intensifican su comportamiento cuando sienten que están perdiendo el control, que necesitaba ser estratégica y extremadamente cuidadosa al planear mi escape. Y sí, reconocí que eso era exactamente lo que esto era, un escape, no solo una ruptura o un divorcio normal. Estaba planeando escapar de alguien que me había convertido en una prisionera en mi propia vida. La fase de planificación fue absolutamente aterradora porque sabía que tenía que ser perfecta en mi ejecución del plan. Un movimiento en falso, una pista de que me estaba preparando para irme, y David encontraría una manera de detenerme, de sabotear todo. Él monitoreaba mi teléfono, mi computadora, mi cuenta bancaria, mis movimientos. No tenía privacidad. No tenía espacio para planear abiertamente mi escape, así que tuve que ser creativa y extremadamente cuidadosa en cada paso. Comencé reconectando con mi mejor amiga Sara, la que David me había convencido que era una mala influencia en mi vida. Le envié un correo electrónico desde una cuenta nueva que creé en el trabajo, usando una contraseña que David nunca adivinaría en 1.000.000 de años. El correo electrónico fue corto y directo. Sara, necesito ayuda urgente. He estado en una relación abusiva y necesito salir de ella. ¿Puedes ayudarme? Por favor, no respondas a este correo ni intentes llamar a mi número regular. Te contactaré de nuevo pronto. Estaba aterrorizada de que no respondiera, de que hubiera pasado demasiado tiempo sin contacto, de que ella hubiera seguido adelante con su vida y no quisiera ayudar a la amiga que la había abandonado sin explicación.
Pero Sara, hermosa y leal Sara, respondió en menos de una hora. Estoy aquí para ti. Siempre he estado aquí. Dime qué necesitas y lo haremos juntas. Pude haberme puesto a llorar de puro alivio en ese momento. Durante las siguientes semanas, me comuniqué con Sara a través de esa cuenta de correo electrónico secreta, revisándola solo en el trabajo durante mi hora de almuerzo, cuando podía estar segura de que David no estaba monitoreando lo que hacía. Juntas, formulamos un plan detallado de escape. Sara me ayudaría a encontrar un apartamento, firmando como cofirmante del contrato de arrendamiento para que no necesitara usar la cuenta bancaria que David monitoreaba obsesivamente. Me ayudaría a mudar mis cosas mientras David estuviera en el trabajo, sin sospechar nada. Estaría allí como apoyo y respaldo, en caso de que algo saliera terriblemente mal con el plan, pero sabía que necesitaba hacer más que simplemente irme y desaparecer. Necesitaba protegerme legal y financieramente de cualquier represalia. Comencé a documentar absolutamente todo, tomando capturas de pantalla de sus mensajes de texto controladores, fotografiando recibos que mostraban su control financiero sobre mí, escribiendo relatos detallados de su comportamiento con fechas y horas específicas. Almacené todo en una cuenta en la nube que él no conocía, construyendo evidencia que demostraría a cualquiera que necesitara verla, que no estaba simplemente reaccionando exageradamente o siendo dramática como él siempre decía. Esto era real. Esto era abuso. Esto era algo de lo que necesitaba protección legal urgente. También comencé a trabajar en secreto con una abogada de divorcios, otra cosa que tuve que hacer completamente a escondidas. Me reunía con ella durante mis descansos para almorzar en el trabajo, pagándole su anticipo en efectivo con dinero que había estado retirando lentamente de nuestra cuenta conjunta, en cantidades pequeñas que David no notaría en los extractos. Ella me ayudó a entender mis derechos legales, qué podía esperar del proceso de divorcio y cómo protegerme legalmente de cualquier represalia. También me advirtió sobre algo que no había considerado completamente. En relaciones controladoras y abusivas, el abusador a menudo tiene secretos propios, cosas que están escondiendo, a veces incluso actividades completamente ilegales. Sugirió que si me sentía lo suficientemente segura para hacerlo, debería prestar atención a cualquier comportamiento sospechoso de su parte, y documentar eso también si era posible. Al principio, no pensé que esto aplicara a David en absoluto. Sí, era controlador y emocionalmente abusivo, pero era un profesional de negocios respetado, aparentemente exitoso y cumplidor de la ley. Pero sus palabras se quedaron conmigo, resonando en mi mente, y comencé a prestar atención más cercana a cosas que había ignorado previamente o para las cuales había inventado excusas. Había llamadas telefónicas que tomaba en otra habitación, conversaciones que tenía en tonos susurrados que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Había retiros de efectivo inexplicables de nuestra cuenta, cantidades que parecían demasiado grandes para gastos normales del día a día. Había viajes de trabajo que parecían sospechosos, inconsistencias en sus historias sobre dónde había estado, recibos de hoteles que no coincidían con donde dijo que se había hospedado, cargos en nuestra tarjeta de crédito de ciudades que afirmaba no haber visitado nunca. Al principio, pensé que tal vez estaba teniendo una aventura amorosa, lo cual honestamente se sentía como el menor de mis problemas, dado todo lo demás que estaba sucediendo. Pero mientras prestaba más atención a los detalles, comencé a darme cuenta de que podría ser algo mucho más serio que una simple infidelidad. Una noche, mientras David estaba en la ducha, hice algo que nunca me había atrevido a hacer antes. Revisé su computadora portátil sin su permiso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar fuera de mi pecho. Si me atrapaba haciendo esto, las consecuencias serían severas y aterradoras. Pero tenía que saber la verdad. Tenía que entender qué estaba escondiendo de mí. Lo que encontré hizo que mi sangre se congelara en mis venas. La computadora portátil de David contenía evidencia de crímenes financieros graves, documentos que mostraban que había estado desviando dinero de su empresa, falsificando registros contables, moviendo dinero a través de corporaciones fantasma, evadiendo impuestos de manera sistemática. Había hojas de cálculo detallando transacciones sospechosas, correos electrónicos discutiendo formas de ocultar dinero de los auditores, correspondencia con personas que claramente lo estaban ayudando a cometer fraude a gran escala. Me quedé sentada allí, mirando fijamente la pantalla, apenas respirando, mi mente intentando procesar lo que acababa de descubrir.
Esto era mucho más grande de lo que había imaginado en mis peores pesadillas. David no era solo un esposo abusivo, era un criminal de verdad, y de repente entendí por qué había sido tan controlador conmigo, por qué me había aislado tan completamente de todos, por qué había monitoreado cada uno de mis movimientos con tanta obsesión. No era solo por poder y control por sí mismos. Estaba escondiendo algo masivo, algo que podría enviarlo a prisión por años, y no podía arriesgarse a que yo lo descubriera. No podía arriesgarse a que yo tuviera la libertad de hablar con personas que podrían notar que algo estaba mal. No podía arriesgarse a que yo tuviera la independencia para cuestionar qué estaba realmente sucediendo detrás de las escenas. No sabía qué hacer con esta información tan explosiva. Parte de mí quería fingir que nunca la había visto, seguir con mi plan de simplemente irme en silencio y reconstruir mi vida en otro lugar. Pero otra parte de mí, la parte que estaba furiosa por todo lo que me había hecho, la parte que quería justicia real, la parte que sabía que podría hacerle esto a otra mujer si no era detenido. Esa parte sabía que tenía que reportar lo que había encontrado a las autoridades correspondientes. Tomé fotos de absolutamente todo con mi teléfono celular, almacenándolas en la misma cuenta secreta en la nube, donde guardaba evidencia de su abuso hacia mí. Luego, cerré cuidadosamente todas las ventanas en su computadora portátil, asegurándome de que todo se viera exactamente como había estado antes de que yo lo abriera. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía escribir en el teclado, y seguía mirando la puerta del baño, aterrorizada de que saliera de la ducha y me atrapara infraganti. Pero logré conseguir toda la evidencia que necesitaba y cerrar su computadora portátil, justo momentos antes de escuchar que la ducha se apagaba. Esa noche, acostada a su lado en la cama, no pude dormir en absoluto. Mi mente estaba acelerada con posibilidades y miedos que me consumían. ¿Qué debería hacer con esta información tan peligrosa? ¿A quién debería contarle lo que había descubierto? ¿Alguien me creería si lo reportaba? ¿Exponerlo me pondría en peligro inmediato? ¿Estaba preparada para las consecuencias inevitables que vendrían de entregarlo a las autoridades? Al día siguiente, contacté a mi abogada de nuevo y le conté lo que había encontrado en su computadora. Ella estuvo en silencio por un largo momento que me pareció eterno. Luego dijo con voz seria: «Esto cambia las cosas significativamente. Lo que has descrito suena como un crimen de cuello blanco muy grave. Necesitas hablar con las autoridades, pero necesitas hacerlo de manera segura y estratégica, con mucho cuidado». Ella me conectó con una detective que se especializaba en crímenes financieros, alguien con quien había trabajado en otros casos similares anteriormente. Reunirme con la detective Morrison fue una experiencia surrealista. Aquí estaba yo, una mujer que había pasado los últimos años siendo controlada y manipulada constantemente, de repente sentada en una sala de conferencias de una estación de policía, contando mi historia a una persona que realmente me creía, que me tomaba en serio, que me veía como creíble e importante como testigo. La detective escuchó con atención todo lo que tenía que decir, tanto sobre el abuso de David como sobre los crímenes financieros que había descubierto accidentalmente. Hizo preguntas detalladas y específicas, tomó notas cuidadosas, y me aseguró que lo que estaba reportando era significativo y valía la pena investigar a fondo. Lo que estás describiendo suena como un caso clásico de alguien que ha construido una vida doble elaborada, explicó la detective Morrison con conocimiento experto. El comportamiento controlador en casa es a menudo una forma en que estos individuos mantienen su fachada cuidadosamente construida. No pueden arriesgarse a que su pareja tenga la independencia para descubrir lo que realmente está pasando, o para hablar libremente con otros que podrían notar inconsistencias sospechosas. Explicó que habían estado investigando la empresa de David por posible fraude durante meses, pero habían tenido dificultad para reunir evidencia concreta y sólida. Lo que había encontrado en su computadora portátil podría ser exactamente lo que necesitaban para construir un caso sólido contra él, pero me advirtió que trabajar con ellos requeriría paciencia y mucho coraje de mi parte. Significaría continuar viviendo con David por un tiempo más, reuniendo más evidencia día tras día, tal vez incluso usando un dispositivo de grabación para registrar conversaciones incriminatorias. Significaría ponerme en riesgo significativo por el bien de la justicia. No voy a mentir, estaba absolutamente aterrorizada por la idea. Cada instinto me decía que simplemente corriera, que saliera de allí, que me salvara a mí misma y dejara que otra persona se preocupara por llevar a David ante la justicia. Pero la detective Morrison me ayudó a entender algo crucial e importante.
Si simplemente me iba y me divorciaba de él, David probablemente continuaría con sus actividades criminales. Probablemente encontraría a otra mujer para controlar y abusar, y no enfrentaría consecuencias reales por nada de lo que había hecho. Pero si ayudaba a las autoridades a construir un caso sólido, si era lo suficientemente valiente para ver esto hasta el final, podría asegurarme de que realmente enfrentara justicia verdadera por sus crímenes. Así que tomé la decisión de ayudar a las autoridades en su investigación. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en toda mi vida, pero también una de las más empoderadoras y liberadoras. Durante años, David me había hecho sentir impotente, inútil, como si no tuviera ningún control sobre mi propia vida. Pero ahora, estaba recuperando mi poder perdido. Estaba eligiendo actuar, luchar de regreso, asegurarme de que enfrentara consecuencias reales por todas sus acciones. Los siguientes meses fueron los más difíciles de toda mi vida entera. Tuve que continuar viviendo con David día tras día, fingiendo que todo era perfectamente normal, mientras secretamente trabajaba con la policía para reunir evidencia en su contra. La detective Morrison y su equipo me enseñaron cómo documentar las cosas adecuadamente, cómo tener conversaciones que lo llevarían a revelar información incriminatoria, cómo copiar archivos de manera segura de su computadora y teléfono sin que se diera cuenta. Instalaron software de monitoreo en sus dispositivos, que yo podía acceder remotamente desde una ubicación segura. Me entrenaron sobre cómo actuar con naturalidad, cómo evitar despertar sus sospechas, cómo mantenerme a salvo mientras reunía toda la evidencia que necesitaban para el caso. Vivir una doble vida de esa manera era absolutamente exhaustivo y aterrador en cada momento. Cada día, me despertaba junto a este hombre que me había controlado y disminuido durante años, y tenía que sonreír y actuar como una esposa devota y amorosa. Tenía que continuar siguiendo todas sus reglas absurdas, reportándome constantemente, justificando mi paradero, pidiendo permiso para todo. Pero por dentro, era una persona completamente diferente ahora. Por dentro, sabía que cada mensaje de texto que le enviaba, cada conversación que teníamos, cada pieza de evidencia que reunía, estaba construyendo hacia su caída inevitable. Por dentro, ya no era su víctima. Era una participante activa en traerlo ante la justicia que merecía. Hubo momentos en que casi me quiebro emocionalmente. Casi confieso lo que estaba haciendo a escondidas. Casi me rendí, porque el estrés era demasiado abrumador para soportar. David todavía controlaba todo sobre mi vida diaria. Todavía me hacía sentir pequeña e inútil. Todavía monitoreaba cada uno de mis movimientos obsesivamente. Pero ahora entendía que su control era una ilusión completa. Sí, podía rastrear mi ubicación y exigir saber dónde estaba en todo momento, pero no tenía ni idea sobre la cuenta de correo electrónico secreta que usaba para comunicarme con Sara y la detective. Sí, controlaba nuestra cuenta bancaria con puño de hierro, pero no sabía sobre el dinero que Sara estaba guardando para mí o el efectivo que había estado ahorrando secretamente. Sí, pensaba que lo sabía todo sobre mí, pero no tenía idea de quién era yo realmente debajo de la fachada complaciente y controlada que le presentaba diariamente. La investigación avanzó lentamente. Estas cosas siempre lo hacen, me explicó la detective Morrison. Explicó que necesitaban construir un caso absolutamente hermético, reunir evidencia innegable, crear una línea de tiempo completa de las actividades criminales de David que se sostuviera en la corte sin posibilidad de ser refutada. Necesitaban registros bancarios detallados, declaraciones de testigos, documentación exhaustiva de sus transacciones financieras, prueba clara de su intención de cometer fraude sistemático. Y necesitaban mi testimonio, mi conocimiento interno de sus actividades, mi relato de primera mano de su comportamiento durante años. Durante este tiempo, también continué planeando mi escape físico de la casa. Sara había encontrado un apartamento perfecto para mí. Un pequeño departamento de una habitación en un edificio seguro al otro lado de la ciudad. Lo había amueblado con lo básico donado por amigos y familiares que estaban emocionados de ayudar una vez que supieron que finalmente me estaba yendo. Mis padres, con quienes me había reconectado a través de llamadas telefónicas secretas desde el trabajo, fueron increíblemente solidarios y amorosos, y tan aliviados de que finalmente estuviera saliendo de esa situación. Se culpaban a sí mismos por no haber visto las señales antes, por no haber presionado más para permanecer involucrados en mi vida.
pero les aseguré que David había sido experto en ocultar su verdadera naturaleza y en crear divisiones entre yo y todos los que me amaban. Finalmente, después de 4 meses largos de investigación intensiva, la detective Morrison me dijo que tenían suficiente evidencia para avanzar con el caso. Estaban listos para arrestar a David y presentar cargos formales en su contra, pero querían coordinar su arresto con mi partida de la casa para garantizar mi seguridad en todo momento. Planeamos todo meticulosamente hasta el último detalle. En el día elegido, iría al trabajo como de costumbre, como cualquier otro día normal. David también iría a su oficina, donde oficiales de policía estarían esperándolo para arrestarlo. Mientras él estaba siendo llevado bajo custodia, Sara y un equipo de amigas irían a nuestra casa y sacarían todas mis pertenencias. Para cuando David pagara la fianza, si es que podía hacerlo, yo ya habría desaparecido, instalada de manera segura en mi nuevo apartamento, con una orden de restricción ya presentada ante el tribunal. La noche antes del día de ejecución del plan, apenas dormí nada. Me acosté en la cama junto a David, observándolo dormir pacíficamente, sin tener ni idea de que todo su mundo estaba a punto de colapsar completamente. Parte de mí se sentía culpable. A pesar de todo lo que me había hecho, todavía había una pequeña parte de mí que lo había amado alguna vez, que recordaba a la persona que pensaba que era al principio de nuestra relación, pero principalmente sentía alivio profundo y anticipación. Mañana, finalmente sería libre por completo. El día en sí fue completamente surrealista, como si estuviera viviendo en una película. Me desperté, pasé por mi rutina matutina normal como cualquier otro día. Preparé el café de David exactamente como a él le gustaba. Lo besé en la puerta de despedida, justo como lo había hecho cientos de veces antes durante años. «Que tengas un buen día en el trabajo», le dije, sabiendo que sería la última vez que le hablara como su esposa. «Tú también», respondió, revisando su teléfono, ya distraído por cualquier esquema que estuviera ejecutando ese día. «Estaré en casa alrededor de las 6. Asegúrate de estar aquí. Quiero cenar juntos esta noche». «Por supuesto que sí», mentí, dándole mi mejor sonrisa de esposa complaciente. «Estaré aquí esperándote». En el momento en que su carro salió del camino de entrada, agarré la única maleta que había empacado la noche anterior, solo lo esencial, y documentos importantes que no podía arriesgarme a dejar atrás, y me dirigí hacia el trabajo. Sin embargo, no pude obligarme a ir a la oficina ese día. En cambio, me senté en una cafetería cerca de la estación de policía, tomando un café con leche, mirando fijamente mi teléfono celular, esperando que la detective Morrison llamara y me dijera que todo había terminado. La llamada llegó exactamente a las 10:47 de la mañana. «Lo tenemos bajo custodia», dijo simplemente, con voz firme y profesional. «Está arrestado. Estás a salvo para proceder con tus planes ahora». Y comencé a llorar de puro alivio allí mismo en la cafetería, sollozos enormes y aliviados que hicieron que otros clientes me miraran con preocupación evidente. Pero no me importaba en absoluto lo que pensaran. Después de años de ser controlada, monitoreada, disminuida y atrapada en una prisión invisible, finalmente era libre de verdad. David había sido arrestado por las autoridades. Los oficiales se habían presentado en su oficina y lo habían sacado esposado frente a todos sus colegas. Había sido acusado de malversación de fondos, fraude electrónico, evasión de impuestos y varios otros delitos financieros graves. La evidencia en su contra era abrumadora, gracias en gran parte a la documentación que yo había proporcionado durante meses. Sara me envió fotos desde la casa mientras ella y nuestras amigas sacaban todas mis cosas de allí. Era extraño ver mi vida empacada en cajas de cartón. Extraño saber que nunca regresaría a esa casa que había sido mi prisión. Extraño pensar en todo el tiempo que había pasado allí sintiéndome atrapada y controlada sin poder hacer nada. Pero también era tremendamente liberador. Esas eran solo cosas materiales, solo objetos sin importancia real. Lo que importaba de verdad era que estaba recuperando mi vida, mi libertad, mi identidad perdida. Para cuando David pagó la fianza 2 días después y regresó a casa, yo ya había desaparecido por completo. Mi abogada ya había presentado los papeles de divorcio ante el tribunal. La orden de restricción estaba en vigor y vigente. Había bloqueado su número de teléfono y todas sus direcciones de correo electrónico. Había cambiado todas mis contraseñas a combinaciones que él nunca podría adivinar.
Había presentado el papeleo para que mi nombre fuera eliminado de nuestras cuentas conjuntas y tarjetas de crédito compartidas. Había notificado a mi lugar de trabajo sobre la situación completa y había solicitado seguridad adicional. Había hecho todo lo posible para protegerme de su ira inevitable cuando se diera cuenta de lo que había hecho, de cómo lo había traicionado según su perspectiva distorsionada. Y ay, Dios mío, estaba absolutamente furioso cuando se enteró de todo. A pesar de la orden de restricción legal, intentó de todas las formas posibles contactarme, ignorando completamente las consecuencias legales. Creó nuevas direcciones de correo electrónico y números de teléfono para evadir mis bloqueos. Se presentó en mi lugar de trabajo en múltiples ocasiones, requiriendo que seguridad lo escoltara fuera de la propiedad cada vez. Contactó a mis amigos y familiares, alternando entre rogarles que me convencieran de hablar con él y amenazar con acciones legales por alienación de afecto y otras demandas absurdas. Contrató a un abogado carísimo e intentó alargar nuestros procedimientos de divorcio eternamente, intentando mantener algún nivel de control sobre mí, incluso en la separación. Pero aquí está la cosa más importante. Nada de eso funcionó en absoluto. Él ya no tenía ningún poder sobre mí en ningún aspecto. Podía enviar correos electrónicos que yo nunca leería ni abriría. Podía llamar a números que yo nunca contestaría bajo ninguna circunstancia. Podía presentarse en lugares donde la seguridad lo removería inmediatamente. Podía contratar abogados que no podían cambiar el hecho de que yo tenía evidencia sólida de su abuso y sus crímenes. Por primera vez en años y años, estaba tomando mis propias decisiones, viviendo mi propia vida, respondiendo solo ante mí misma y nadie más. Y se sentía absolutamente increíble, liberador más allá de las palabras. El caso criminal contra David avanzó a través del sistema legal paso a paso. Yo testifiqué ante el gran jurado, detallando lo que había encontrado en su computadora y cómo había trabajado con los investigadores para reunir evidencia adicional. Me senté en la corte para las audiencias preliminares, observando mientras los fiscales presentaban el caso construido en su contra. Proporcioné declaraciones de impacto de víctima, describiendo cómo su abuso me había afectado profundamente en todos los aspectos de mi vida, y a través de todo el proceso judicial, mantuve mi cabeza en alto. Me negué a ser intimidada por sus miradas amenazantes, y dije la verdad completa sobre quién era él realmente detrás de la máscara. Los abogados defensores de David intentaron pintarme como una ex esposa despechada que buscaba venganza, inventando historias para lastimarlo por resentimiento personal. Pero la evidencia objetiva hablaba por sí misma con claridad. Registros bancarios, correos electrónicos incriminatorios, conversaciones grabadas, testimonios de testigos de sus colegas, todo señalaba a un patrón claro de comportamiento criminal que no tenía nada que ver con mis sentimientos personales hacia él. El jurado deliberó por menos de un día completo antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos presentados. Cuando el veredicto fue leído en voz alta, yo estaba sentada en la parte de atrás de la sala del tribunal con Sara a mi lado, sosteniéndome la mano. Escuchar esas palabras, culpable, 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 en cada cargo, se sintió como un cierre verdadero. No era sanación completa, no era recuperación instantánea de años de trauma, pero era un final definitivo a ese capítulo oscuro de mi vida. David fue sentenciado a 12 años en prisión federal por sus crímenes financieros. Se le ordenó pagar restitución completa a su empresa y al gobierno. Su reputación profesional quedó completamente destruida, su carrera arruinada para siempre, su libertad arrancada de él. Y aunque no sentí placer en su sufrimiento, no soy ese tipo de persona que disfruta del dolor ajeno. Sí sentí una profunda satisfacción al saber que estaba enfrentando consecuencias reales por todas sus acciones, que no podría lastimarme a mí ni a nadie más, nunca más, que la justicia verdadera había sido servida finalmente. El divorcio se finalizó mientras él esperaba la sentencia en la cárcel. No pedí nada de él, ni pensión alimenticia, ni porción de sus cuentas de jubilación, absolutamente nada. Solo quería estar completamente libre de él, no tener ningún lazo que me atara a él de ninguna manera posible. Salí de esa sala del tribunal como una mujer soltera, legal y emocionalmente divorciada del hombre que había intentado controlar cada aspecto de mi existencia. El proceso de reconstrucción de mi vida fue largo y tremendamente difícil. La terapia me ayudó enormemente. Trabajé con una consejera que se especializaba en abuso doméstico y recuperación de trauma.
Ella me ayudó a entender que lo que había experimentado era abuso real y válido, que no estaba reaccionando exageradamente ni siendo dramática como David siempre decía, que las cicatrices psicológicas de años de control y manipulación eran tan válidas como las lesiones físicas habrían sido. Me ayudó a trabajar a través de mis sentimientos persistentes de culpa y vergüenza, esa voz en mi cabeza que todavía a veces preguntaba si podría haber intentado más duro o hecho las cosas de manera diferente. Me ayudó a reconocer mi propia fuerza y resiliencia increíbles, a verme no como una víctima, sino como una sobreviviente que había luchado y ganado su libertad. Tuve que reconstruir mi sentido de identidad fuera de ser la esposa de David. Durante tanto tiempo, me había definido a mí misma en relación con él, como la persona que manejaba sus estados de ánimo, que seguía sus reglas, que vivía su vida según sus preferencias. Ahora tenía que descubrir quién era yo por mi cuenta. ¿Qué me gustaba realmente? ¿Cuáles eran mis opiniones y preferencias verdaderas cuando no estaban filtradas a través de la aprobación de David? ¿Qué tipo de vida quería construir para mí misma? Comencé de a poco, eligiendo usar ropa que David habría odiado, comiendo alimentos que él había criticado constantemente, tomando decisiones sin consultar con nadie más. Reconecté con amigas que había abandonado durante mi matrimonio, disculpándome sinceramente por haber desaparecido y agradecida cuando me dieron la bienvenida de vuelta a sus vidas sin rencores. Reparé mi relación con mi familia, pasando tiempo con ellos sin miedo ni culpa ni la necesidad de reportar cada conversación a alguien más. Me lancé completamente a mi carrera profesional, aceptando la promoción que había rechazado anteriormente, asistiendo a conferencias y eventos de networking, construyendo relaciones profesionales significativas, demostrándome a mí misma que era capaz y competente y valiosa por derecho propio. Eventualmente comencé a salir con otras personas de nuevo, aunque eso vino con sus propios desafíos únicos. Tuve que aprender a confiar de nuevo, a creer que no todos los hombres que mostraban interés en mí estaban secretamente tratando de controlarme, a reconocer que las relaciones saludables se veían completamente diferentes de lo que había experimentado con David. Hubo comienzos falsos y relaciones que no funcionaron, momentos en que entraba en pánico y huía porque algo activaba recuerdos dolorosos del comportamiento de David. Pero lentamente, con paciencia y terapia continua, y el apoyo incondicional de personas que me amaban de verdad, aprendí a abrir mi corazón de nuevo, a creer que era digna de amor real y genuino, a confiar en mi propio juicio sobre las personas y las relaciones. Hoy, varios años después de haber dejado a David atrás, soy genuina y completamente feliz. Tengo una carrera que amo profundamente, amigas que me apoyan incondicionalmente, una familia con la que soy cercana, y una vida que me pertenece completamente a mí y a nadie más. Tomo mis propias decisiones sin miedo ni culpa paralizante. Voy donde quiero, cuando quiero, con quien quiera estar. Gasto mi dinero sin tener que justificar cada compra ante nadie. Uso lo que me hace sentir bien conmigo misma. Persigo pasatiempos e intereses que me traen alegría genuina. Defino el éxito y la felicidad según mis propios términos, no los de nadie más. Y sí, estoy en una relación saludable ahora, con un hombre que respeta profundamente mi autonomía, que apoya mi independencia, que celebra mis éxitos genuinamente, y que nunca soñaría con controlar mi comportamiento o monitorear cada uno de mis movimientos. Un hombre que entiende que el amor verdadero significa querer que tu pareja prospere y florezca, no mantenerla aprisionada en una jaula invisible. Estoy compartiendo mi historia hoy porque sé que hay personas por ahí viviendo exactamente lo que yo sobreviví. Tal vez estás leyendo esto ahora mismo, reconociendo elementos de tu propia relación en mi historia. Tal vez estás sintiendo esa misma confusión que yo sentía, preguntándote si estás reaccionando exageradamente, si las cosas son realmente tan malas como parecen, si así es como se supone que son las relaciones. Déjame ser absolutamente clara contigo. Si tu pareja monitorea cada uno de tus movimientos, si tienes que dar cuenta de cada minuto de tu tiempo, si necesitas permiso para gastar dinero o ver amigos o tomar decisiones básicas, si constantemente estás caminando sobre cáscaras de huevo tratando de evitar su ira, si has perdido contacto con todos los que solían importarte, si te sientes atrapada y controlada y disminuida, eso no es amor de verdad. Eso es abuso, puro y simple. Y mereces algo mucho, mucho mejor que eso. Entiendo perfectamente lo difícil que es reconocer el abuso cuando estás viviendo dentro de él, especialmente cuando no es físico,
y no deja marcas visibles. Nuestra sociedad nos ha enseñado a reconocer la violencia doméstica cuando involucra golpes y puñetazos, pero el abuso emocional y psicológico es igualmente dañino, igualmente real, igualmente digno de ser tomado en serio por todos. El control financiero es abuso. El aislamiento de seres queridos es abuso. La vigilancia constante es abuso. Hacerte sentir inútil e incapaz es abuso. Controlar lo que usas, dónde vas, con quién hablas. Todo eso es abuso y no debe ser tolerado. Si estás viviendo esto en este momento, por favor entiende que no es tu culpa en absoluto. No causaste esta situación. No mereciste este trato. No estás loca ni eres demasiado sensible ni dramática. Estás siendo abusada por alguien que eligió controlarte y manipularte en lugar de amarte y respetarte como mereces. Y aunque sé que se siente imposible en este momento, puedes salir de esta situación. Puedes reconstruir tu vida desde cero. Puedes encontrarte a ti misma de nuevo. No será fácil. Dejar una relación abusiva es peligroso y difícil y aterrador, pero es posible, y vale completamente la pena, y mereces ser libre. Si estás lista para irte, por favor sé estratégica y extremadamente cuidadosa en tu planificación. Comunícate con organizaciones de violencia doméstica que pueden ayudarte a planear de manera segura tu escape. Documenta el abuso si puedes hacerlo sin ponerte en peligro. Construye una red de apoyo de personas que puedan ayudarte cuando llegue el momento. Asegura tus finanzas tanto como sea posible sin levantar sospechas. Crea un plan de escape que priorice tu seguridad por encima de todo lo demás. Y por favor recuerda que no estás sola en esto. Hay personas que te creen, que te apoyarán, que te ayudarán a escapar y reconstruir tu vida desde los cimientos. También quiero decirle algo a las amigas y familiares de personas que están en relaciones controladoras. Si sospechas que alguien que amas está siendo abusado, por favor no te rindas con esa persona. David me había convencido de que mis amigos y familia eran el problema, que no entendían nuestra relación, que estaban tratando de separarnos por celos o maldad. Pero cuando finalmente me comuniqué con Sara después de años de silencio, ella estuvo allí instantáneamente, lista para ayudarme, sin juicio ni recriminación por los años que había estado fuera de contacto. Su disposición para ayudarme incluso después de que abandoné nuestra amistad fue crucial para mi escape exitoso. Así que si alguien en tu vida se ha distanciado, si su pareja parece controladora, si parecen diferentes de como solían ser, sigue intentando alcanzarlos. Hazles saber que estás allí esperándolos. Hazles fácil volver cuando estén listos finalmente. No los juzgues por quedarse, o por no ver lo que te parece obvio a ti desde afuera. Dejar una relación abusiva es un proceso complejo, y las personas necesitan estar listas en su propia línea de tiempo personal. Tu amor continuado y tu apoyo incondicional podrían ser exactamente lo que necesitan cuando finalmente estén listos para dar ese paso aterrador hacia la libertad. Para aquellos de ustedes que han pasado por algo similar y lograron salir del otro lado, los veo con respeto profundo. Honro su coraje y su fuerza increíbles. Sé lo duro que lucharon para ser libres, cuánto han trabajado para reconstruir sus vidas, cuán valientes son cada día simplemente al seguir adelante. Somos sobrevivientes, no víctimas pasivas. Recuperamos nuestro poder y nuestras vidas, y deberíamos estar orgullosos de eso. ¿Has pasado tú o alguien que amas por una relación controladora? ¿Qué te ayudó a reconocer lo que estaba sucediendo? Comparte tu historia en los comentarios si te sientes cómoda haciéndolo. Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para darse cuenta de que no está sola en su sufrimiento. Y si esta historia resonó contigo, si te ayudó a entender algo importante sobre las relaciones y el abuso y el control, por favor déjame un like. Tu interacción ayuda a que este video llegue a más personas que podrían necesitar desesperadamente escuchar este mensaje hoy. Los algoritmos favorecen el contenido que obtiene interacción activa de los espectadores, así que cada like, cada comentario, cada compartir ayuda a difundir esta historia a alguien que podría estar sentado solo en este momento, preguntándose si su relación es normal, preguntándose si está perdiendo la cabeza, preguntándose si las cosas alguna vez mejorarán. Tu participación podría literalmente ayudar a salvar la vida de alguien al conectarlo con información y recursos que ni siquiera sabían que existían. Por favor, suscríbete a Desde mi Mirada para más historias poderosas y verdaderas de supervivencia,
coraje y resiliencia humana. Cada historia que compartimos aquí es sobre alguien que enfrentó desafíos increíbles y salió del otro lado más fuerte que nunca. Estas son historias de fuerza humana y perseverancia, historias que nos recuerdan que somos capaces de mucho más de lo que a veces creemos posible, historias que nos conectan a través de nuestras experiencias compartidas de dolor y sanación y crecimiento personal. Presiona esa campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría inspirarte, educarte o ayudarte a entender tus propias experiencias de vida de manera más profunda. Gracias por escuchar mi historia con corazones y mentes abiertos. Gracias por estar dispuestos a escuchar sobre la realidad difícil e incómoda del abuso que sucede detrás de puertas cerradas en relaciones que podrían verse perfectas desde el exterior. Gracias por ser parte de una comunidad que apoya a los sobrevivientes y cree sus historias sin cuestionarlas. Recuerda siempre esto: eres digna de un amor que te eleve en lugar de destrozarte. Eres digna de una pareja que respete tu autonomía y celebre tu independencia genuinamente. Eres digna de relaciones construidas sobre confianza y respeto mutuo, no sobre control y miedo constante. Eres digna de libertad verdadera, de felicidad auténtica y de una vida que te pertenezca completamente a ti. Si mi historia te ha mostrado algo importante, espero que sea esto. No importa cuán atrapada te sientas en este momento, no importa cuán imposible parezca el escape, no importa cuánto tiempo hayas estado viviendo en la sombra de otra persona, tienes el poder dentro de ti para recuperar tu vida. Tienes la fuerza para liberarte de las cadenas invisibles. Tienes el coraje para reconstruir desde cero. Eres más poderosa de lo que sabes en este momento. Y mereces algo muchísimo mejor que una vida dedicada a tratar de complacer a alguien que busca controlarte en cada aspecto. Mereces ser libre de verdad. Y si estás lista para luchar por esa libertad, debes saber que hay personas listas para luchar a tu lado. No tienes que hacer esto sola ni en silencio. Comunícate con alguien. Pide ayuda. Da ese primer paso aterrador hacia la libertad que tanto mereces. Tu vida está esperándote del otro lado del miedo. Ve y reclámala con todo tu corazón.